y lo pongo en la mesa, ¿no? Es algo que nos tiene que preocupar, es algo que afecta seriamente al potencial en la conectividad en todos los sentidos que decía Felipe, en negocios, en estar cerca. Se supone que somos un área económica unida, Norteamérica, lo que implica negocios, familia. Tenemos 20 millones de paisanos al otro lado que también tienen una familia aquí. ¿Cómo afecta a esto esa degradación, no son bajo degrado? Qué pena, pero sí. Esa es la palabra. A veces hay que llamarle a las cosas por su nombre y qué pena. Pero sin duda, y eso es parte del asunto de la política aeronáutica. No tener política también es una política. Pero esto que les comentaba yo de hace 10 años, en aquella ocasión justamente salió el tema de una política de Estado de largo plazo y consensuada. Esa es la diferencia con todas las políticas que puede haber. ¿Por qué? Y yo se lo comento aquí a Miguel Alemán. ¿Qué sucede cuando alguien llega, invierte en el sector, le pone dinero con unas reglas y a los 3 años, o 5 o 6 que cambia el sexenio, le cambian la jugada y ahora es de otra manera? Antes eran 2, ahora es 1. Antes se dijo que tenían que ser 2 aerolíneas y no 1, y ahora es 1 y no 2. ¿Qué pasa con esa gente que invierte? Por eso se necesita una política de largo plazo. Justamente por eso, y una política a largo plazo no puede estar dispersa en un plan nacional de desarrollo que cambie cada 6 años. ¿Qué pasa con la degradación? Precisamente esta falta de estructura en cuanto a qué es lo que necesita la aviación. La aviación es un sector tan sensible, como ya lo dijo don Roberto, que sus rentabilidades son escasas, hay que buscarle por dónde. Y tiene que ser sumamente cuidada, porque cualquier error en la aviación se paga con la vida. Entonces, la seguridad es lo más cuidado. Eso implica que necesitamos tener una autoridad aeronáutica súper consentida de alguna manera, sin que implique eso algo ilícito, es decir, consentida en el sentido de que tiene que ser de servicio civil de carrera, que tiene que ser gente que se quede en el sector y que si surgen 20 aerolíneas nuevas, no se pirateen al inspector porque el señor gana 3 pesos y en la aerolínea nueva le van a pagar 12. Eso fue lo que pasó con nuestra autoridad aeronáutica. Y eso ya se veía venir, y yo sé que a veces los que escribimos del tema somos los mensajeros de las malas noticias, pero les prometo que esa situación se dijo, no una, sino muchas veces. Y a veces uno cae gordo porque dice cosas como incómodas en el periódico. Pero de verdad que las dice uno porque las ve venir. O sea, es gravísimo que estemos en categoría 2. Estados Unidos establece categorías de países, categoría 1, que son casi todos, o sea, los que cumplen, y categoría 2, los que no cumplen. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Que ahora no puede haber aerolíneas mexicanas que introduzcan rutas nuevas de Estados Unidos hasta que no nos cambien de categoría. ¿Por qué? Porque falta aseguramiento de esa calidad. Y entonces, con el problema de Mexicana era la aerolínea que cuando había cierta política de largo plazo, cuando Manuel Sosa de la Vega al frente de Mexicana, creó toda una red en Estados Unidos. Era nuestra conectividad con Estados Unidos. Entonces, era la aerolínea que conectaba a México con Estados Unidos, la aerolínea mexicana. Cuando viene categoría 2 y quiebra Mexicana o está en suspensión, ya no sé cómo se le diga, pero cuando menos no está volando, lo que sucede es que tenemos esa imposibilidad. ¿Y qué sucede? Pues esos son divisas menos para este país y es menos posibilidades de viajar. Y hay una serie de afectaciones que efectivamente son graves y que además nos ponen como país, de verdad. Fuimos ejemplo en América Latina, se los juro. Hay un montón de directores de aeronáutica civil en América Latina que estudiaron en México. O sea,
qué vergüenza, de verdad, perdone. Con todo respeto se lo digo a don Humberto, o sea, y no es mala tela mía, se lo juro, que yo quisiera ver la aviación más estructurada, más segura, y que fuéramos otra vez el ejemplo que tenemos. Varias cosas aquí. Bueno, coincido en que el tema de los problemas que surgen, bueno, primero que la categoría 2 consiste básicamente en una cosa, es una clasificación de la autoridad aeronáutica de ese país, no de la aviación de ese país. Eso no quiere decir que las empresas de aviación estén mal, no quiere decir que la infraestructura aeroportuaria esté mal, es la capacidad que tiene la autoridad reguladora, supervisora de ese país de hacer su trabajo. Ahora, este tema de categoría 1 y categoría 2, como él lo comentaba Rosario, es binario. O sea, con 1, 2 o n factores que haya que no se cumplan, no se cumple con la categoría 1. Nosotros básicamente el problema que tenemos son 3 problemas. Primero, de que no tenemos suficiente supervisión o inspección de lo que se llaman de inspectores de vuelo. Ese tipo de supervisión generalmente lo hacen pilotos en activo, pilotos que tienen su type rating, es decir, su clasificación de ese tipo de aeronave, que han tenido el número de horas de comandantes de la aeronave, que están certificados como instructores y que además nosotros los certificamos como inspectores para hacer ese trabajo. Efectivamente, el problema que teníamos de compensación de nuestros inspectores, que es más o menos en la relación que comentaba Rosario, es gravísimo. ¿Es a 2? Es 4 veces. Entonces, sí hubo que resolver de alguna manera, de una forma muy rápida, y ya lo tenemos resuelto para resolver ese problema. Otro de los problemas fue el tema de los simuladores. México no tiene suficientes simuladores para hacer las capacitaciones de cabina de los pilotos. Entonces, cuando se hace una capacitación en cabina, en un simulador tiene que documentarse diferencias. Eso es otro tipo de los problemas. Pero fundamentalmente, digamos, esos eran los 2 problemas. Vuelos de demostración, por ejemplo. Ahorita, por ejemplo, la Autoridad Aeronáutica nos pide que hagamos un vuelo de demostración de un avión de Interjet, ¿verdad? Y a lo mejor en lugar de ese vuelo de haberlo hecho de 15 horas lo hicimos de 8 o de 10, y que ahora ese avión de Interjet tiene decenas de miles de horas de vuelo, y que de todas maneras tenemos que hacerle un vuelo de supervisión, y ese es el caso, ¿verdad? Pero en fin, aquí no se trata de justificar de ninguna manera, sino simplemente de explicar. La responsabilidad es nuestra y tenemos que resolver el problema cuanto antes. Lo estamos dedicando de cuerpo y alma para sacarlo en cuanto sea posible y muy pronto. Ahora, ¿qué implicaciones tiene? Aquí tuvimos una buena fortuna, que es la estacionalidad de la demanda. Septiembre es un mes muy bajo de estacionalidad de la demanda. Yo creo que la afectación a pasajeros, a usuarios concretos, hasta este momento ha sido prácticamente cero, porque la conectividad se tiene. Este problema de Mexicana, que no tiene nada que ver con el otro, bueno, se suma al otro y probablemente sea de mayor gravedad en cuanto que afecta la oferta de conectividad, perdón, la oferta de conectividad. Tenemos la demanda, que el problema de la demanda es, no hay problema porque la demanda en cuanto viajes a México sigue igual, y tenemos una oferta reducida, pero teníamos antes una sobreoferta, y esta es parte de las políticas que sin tener políticas las hemos impulsado. Nosotros le decíamos a las aerolíneas, miren, no hay negocio de aviación en el mundo que se mantenga con un nivel de ocupación de menos del 70%, es más, de cerca del 60% en algunos casos. El estándar mundial es 80 o más. No hay negocio de aviación en el mundo en que para un par de ciudades, y había un par de ciudades mexicanas que eran las únicas en el mundo que tenían servicio de transporte aéreo por 7 aerolíneas. No puede ser. No hay negocio de aviación en el mundo que tenga estos servicios a bordo que se ve que son un exceso de gasto para la aerolínea. Y por otro lado, aunque no teníamos una política que así lo dijera,
porque yo de lo del cambio de reglas también habría que precisarlo. Nosotros hemos dicho, no vemos cómo Mexicana de Aeroméxico pueden competir con atributos similares, sobre todo en el exterior. No vemos por qué ambas aerolíneas tienen que ir a Madrid, cuando tenemos una conectividad amplísima a Madrid, a través de Iberia o a través de otras aerolíneas con conexiones en otras partes, pero no se ve que hay una demanda de servicios en ese tipo de rutas. Igualmente en el caso mexicano, así como teníamos un par de ciudades por 7 aerolíneas, teníamos otros con un exceso de oferta. Cuando sale Mexicana, que está en concurso mercantil, es posible que regrese en una versión 2 bastante reducida. Sí es posible, yo creo que sí es posible, y que lo puede hacer en meses. ¿Qué tanto reducida? ¿Qué tanto por ciento? Pues no sé, 50 más o menos 40, por ahí no sé, pero por ahí andaría, ¿no? Entonces, entonces sí hay la conectividad en el país, porque no cae ninguna ciudad que haya sido servida por Mexicana que se haya quedado sin conectividad. A Chetumal va Interjet, a Escondido va X, al otro va allá. Entonces no le vemos ese problema. Ahora, el tema de la categoría 2 sí es un problema que hay que atender y sí puede tener implicaciones fuertes si nos tardamos demasiado en salir de ahí. Pero las implicaciones para el usuario son dos, básicamente. No poder las aerolíneas comercializar códigos compartidos, entonces hay una cierta, digamos, molestia en la compra de boletos cuando implican volar en varias aerolíneas. Y la otra cosa que comentaba Rosario es de que no podemos incrementar la oferta con nuevas rutas en Estados Unidos. Sí podemos, sin embargo, incrementar las frecuencias. Pues lo que ha estado haciendo la Dirección de Aeronáuticas y en este momento trabajando con las aerolíneas, es que dentro de las restricciones sí hay latitud, sí hay flexibilidad para nosotros poder aumentar la oferta en este periodo sin aumentar nuevas rutas, que no tenemos problemas de nuevas rutas. Con la salida de Mexicana hay 2 ciudades que se quedan con conexión directa de orígenes en Estados Unidos. Pero de todas maneras, no quiero minimizar ni trivializar el problema. Es un problema muy importante, es la máxima prioridad para mí en lo personal y tenemos que salir pronto de esta situación. Lo de cambio de reglas, nada más para terminar. Lo de cambio de reglas, yo creo que uno de los cambios principales que me parece que en esta administración hemos impulsado es cambio de reglas para que siga reglas. Como por ejemplo el caso de las aerolíneas que dejaron de operar. La realidad es de que la forma como el gobierno se relacionaba con esas aerolíneas era muy variable, yo diría que a veces de una forma pues, inclusive discriminatoria. Miguel no me dejará mentir, las aerolíneas teníamos quejas, oye, ¿cómo es posible de que tal aerolínea no pague determinado